Desatando una crisis comercial a nivel global, y esto ¿tú crees que de cierta manera beneficia o afecta los avances en la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Mira, yo voy a lo que hemos platicado aquí. La renegociación del Telecán obedece a una agenda política interna de Estados Unidos y siempre hay que irlo leyendo paralelo a este acontecimiento. ¿Qué viene ahora en Estados Unidos? Elecciones de medio término en noviembre, se va a reelegir un Congreso y en la medida en la que Donald Trump esté hablándole a su electorado y obtenga réditos sobre este discurso y acciones que emprende, va a seguir probablemente endureciendo su discurso y sus medidas. Lo vimos hace unos días con el G7, donde hubo realmente un enfrentamiento entre la postura de Estados Unidos y la del resto de los 6 integrantes del grupo. Lo vimos con Canadá, que es uno de sus principales socios comerciales, miembro del Telecán, donde hubo un distanciamiento serio con el primer ministro. ¿Qué seguirá pasando? Que mientras Trump tenga un resultado positivo de cómo recrudece su postura comercial con actores como Unión Europea, Telecán, China, lo va a seguir haciendo. No tiene por qué dejar de hacerlo. Aunque Mike Pompeo y el mismo Trump hayan dicho que próximamente se podría llegar a un acuerdo sobre el Y Telecán. en abril lo vimos, y la fecha límite el 17 de junio, y 3 semanas más, cuando la administración de Estados Unidos, el speaker de Paul Ryan de Republicanos dijo que teníamos 3 semanas extras para tratar de lograr este acuerdo. Llegó la fecha límite en junio, tampoco se logró. Yo creo que realmente estamos en el punto donde menos posibilidad hay actualmente de llegar, al menos del punto de vista de México, a un acuerdo que pueda ser comprado, aceptado por la élite política, legislativa en este país ante el escenario inminente de elecciones, ¿no? Esto en cuanto al Telecán, pero ya lo hemos hablado durante varios meses, durante diferentes espacios, la importancia de que México diversifique. Ya ayer José Luis de la Cruz del IDIC me decía que si México se ve suficientemente inteligente, se podría beneficiar de la tensión arancelaria entre China y Estados Unidos. ¿Qué opinas? Sí, pero desafortunadamente diversificar es un escenario de mediano o largo plazo. Lo que quieras hacer en términos de apertura de nuevos mercados no te lleva menos de 2 o 3 años para empezar a tener un beneficio. No es algo que México debería descartar. Sin embargo, aquí yo pongo atención en un punto. Desconocemos qué es lo que va a pasar el 2 de julio en este país todavía, y aún así vamos a entrar en un proceso de limbo en términos de decisiones político-económicas hasta lo que va a ser enero. Entonces, pudiéndonos beneficiar, como bien mencionas, por la coyuntura entre China y Estados Unidos, México va a caer en el trágico fin de sexenio, donde son 6 meses de completa inactividad y realmente hay decisiones importantes que hay que seguir tomando. Y me parece que vamos a mantener este status quo de beneficiarnos del Telecán, esperar a quiénes son los actores que van a tomar decisiones, y hasta enero vamos a seguir sin tener realmente posibilidad de enderezar, corregir o modificar el camino, ¿no? O sea, digamos que continuará el flujo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá estos 6 meses de stand-by, siempre y cuando no imponga nuevos aranceles Trump, ¿no? Estados Unidos podría salirse en el momento que lo desea, pero hay un tiempo para que esto se dé, hay una aceptación de parte de su Congreso, cualquiera de los 3 integrantes lo puede hacer. Pero si vamos a tiempos, realmente lo que resta del año es poco probable que esto ocurra, y aún así no entraría nada en vigencia hasta enero del 2019, claro. Momento en el que los nuevos congresistas de Estados Unidos están en plenas funciones, la nueva administración federal de México, el nuevo Congreso, realmente hay nuevos actores que son los que van a empezar a mover los hilos de estas negociaciones, ¿no? Y digamos que si hay mayoría en el Congreso de Morena en México y mayoría en el Congreso de Estados Unidos demócrata, pues va a ser un poco retroceder en la renegociación, ¿no? Volver a empezar, revisar, etcétera. Por supuesto, los demócratas han tenido una historia más proclive al no comercio exterior, aunque pareciera desde la óptica de México que son mucho más abiertos a la negociación comercial. Sin embargo, no, los republicanos históricamente han tenido más esta apertura. En el caso de México, yo me voy a simplemente no saber qué esperar, porque probablemente haya una mayoría del Congreso de Morena, pero lamentablemente Morena en los debates a nivel presidencia y en los diferentes asesores que han tenido han sido vagos en cuanto realmente a qué política de comercio exterior quieren implementar. Continúan argumentando que la mejor política exterior es una política interior fuerte, pero no hay más allá elementos para ver hacia dónde quisieran corregir la negociación actual del Telecán o realmente plantear un escenario alterno que es una relación bilateral, un acuerdo bilateral con Estados Unidos o simplemente regresar a reglas de OMC. No hemos escuchado esto de parte de los principales actores, ¿no? de Morena. Claro.
Pues finalmente, Rafa, en cuanto a la tensión entre Estados Unidos y China, ¿qué podemos esperar? Estados Unidos impone aranceles, China responde, Estados Unidos vuelve a responder. Es decir, pues esta guerra arancelaria que se está desatando entre dos grandes potencias del mundo, pues ¿qué repercusiones puede tener o crees que no dure mucho? Mira, los chinos tienen una estrategia de negociación milenaria, son los principales tenedores de deuda de Estados Unidos y me parece que tienen muchos elementos a su favor, una gran diversificación de mercados en términos de exportación, y eso les permite tener cartas que pueden ir jugando en un escenario de tiempo mucho más largo que el de Estados Unidos. Estados Unidos, la administración federal está enmarcada en un proceso de presidencia que dura 4 años y que va hacia el término de su segundo año. Xi Jinping acaba de ser nombrado presidente vitalicio de China. Entonces, los planos en que los escenarios de negociación corren para una administración y otra son completamente diferentes. Me parece sí que probablemente Estados Unidos tratará de empujar un poco más a los chinos a recrudecer su postura, pero los chinos tienen tiempo y es algo que la administración federal de Estados Unidos en un contexto político electoral actual no lo tiene. Entonces, escalarán, pero no creo que vaya a haber un rompimiento o una escalada generalizada en todos los productos de aranceles, eso lo veo muy probable. Evidentemente hay sectores muy involucrados en que esto no ocurra, desde construcción, automotriz, electrónico, de ambos países, ¿no? Bien, pues muchas gracias por este análisis. Tensión comercial que sigue incrementándose a nivel mundial. Lo seguiremos analizando a lo largo de estas semanas. Muchas gracias, Rafa.